Y esto es nuevamente como lo que vimos ayer, hermanos, del concepto de Dios. Aquí lo que estamos tratando de buscar es lo que vamos a usar para aconsejar a otra persona que viene a nosotros con necesidades. Pero también esto puede servirnos a nosotros para conocernos un poquito mejor. Aprovechenlo, porque aquí no estamos tratando de forzar, como decíamos anoche, nada sobre nadie, ni tampoco en algunas partes cuando tenemos que decir, bueno, que mencione 3 cosas que hacía su padre o que era su padre, cosas negativas. Tampoco estamos forzándole a que cada uno tenga que buscar cosas negativas de su padre, que quizás haya sido un santo, ha sido un hombre de Dios, o su madre también. Pero recuerden que van a estar ministrando a personas que tienen problemas. Y si vienen con problemas, generalmente las raíces hay que buscarlas. Entonces, practíquenlo ustedes. Si su padre no fue malo, bueno, listo. No le pongan virtudes malas que no tuvo. Y si tampoco tuvo virtudes buenas que le causaron cosas perjudiciales, tampoco lo pongan. Pero quizá alguno puede identificarse con situaciones. Por ejemplo, comenzamos en el cuadro A. Le decimos a la persona y le pregunto a ustedes, aquí dice papá 5 cosas, vamos a poner una solamente. Mi papá, en su peor momento, cuando él no estaba bien, no cuando estaba todo fantástico y estaban las cosas funcionando bien, sino cuando las cosas había presiones en la casa, había situaciones tensas, ¿cómo era mi papá? No lo que me decía, sino cómo era mi papá. Era explosivo, era silencioso, era triste, lloraba, era violento. ¿Cómo era mi padre cuando las cosas se ponían difíciles en la casa? O con la relación con mi madre, o con los demás, o el trabajo y demás. En el peor momento de mi papá, ¿cómo era él? Algunos me decían explosivo, triste, violento, sumiso, se encerraba en su cuarto, nadie lo veía. Bueno, pongamos una de esas cosas, cómo era papá. Ahora, piénsenlo rápidamente, no le dediquen mucho tiempo porque es un ejercicio, pero si les sirve hacer lo que era su realidad, por ahí se va a poder identificar mejor. Entonces, esto que era mi padre, ¿qué efecto tuvo en mi vida? Aquí tenemos el cuadro B, que no están aquí las letras. El cuadro B, ¿podría eso darnos una imagen negativa o positiva? Quizá, digamos, si mi padre era explosivo, entonces la imagen negativa que yo puedo tener era, por ejemplo, que yo soy inservible, porque me diría cosas violentas, cosas hirientes, y yo me sentiría inservible. O quizá yo me sentía un fracasado. Si mi padre era una persona demasiado exigente, una persona excesivamente perfeccionista, quizá a mí me dio en la imagen negativa que yo soy un defectuoso, porque él todo lo hacía bien y yo nunca podía hacer nada bien. ¿Se das cuenta? Entonces, algo nos dejó, o dejó a la persona una imagen negativa. Pero también, si era un padre era permisivo, por ejemplo, si pudiéramos poner que mi padre era permisivo, eso es muy probable que nos haya dado una imagen positiva, que yo nunca hacía nada mal, todo estaba bien, a mi padre no le preocupaba mucho lo que yo hacía, pero todo estaba bien, perfecto. Entonces, a mí me dio en lugar de ser negativo, a mí me dio un punto de una imagen positiva de mí. Entonces, yo pensé que era inteligente, yo pensé que era el centro del mundo, yo pensé que era alguien que era un éxito porque nunca recibía una crítica ni un consejo diciendo esto no debe ser así. Entonces yo pude haber tenido una imagen negativa o positiva, y vimos recién que cualquiera de las dos, cuando está fuera de lo normal y cuando excede lo normal, porque todos queremos haber tenido una imagen positiva, sana, pero cuando ya no es sana porque está sobre bases irreales, no sobre lo que soy en realidad, sino sobre mensajes que he recibido, entonces si es negativa, yo la he querido, si es negativa yo he tratado de buscar, creo que este es el cuadro D, yo no lo tengo aquí, es el D el de abajo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, perdón, sí, ABC. En el cuadro C hay algunas sugerencias, pero estos son solamente 4 o 5. ¿Usted qué cosas hizo en la vida para cambiar esa imagen
negativa. ¿Qué cosas buscó? Si el padre decía era un inservible, ¿qué hacía? Trataba de hacer cosas que destacaran que no era tan inservible. Si su padre dijo, eres un inservible, no sirve para nada, usted se esforzaba, cortaba el pasto de afuera, arreglaba algo de la casa, estudiaba en la escuela para mostrar que no es lo que le decían, puede uno reaccionar en lo positivo para tratar de compensar eso, como así también puede caer en una espiral depresiva, diciendo, ¿qué voy a intentar si todo lo que intento ninguna cosa me sirve? Pero pensemos que buscó alguna manera de sobrevivir de eso, digamos, una manera de cambiar, ¿no? De cambiarlo. ¿Cómo hizo para cambiarlo? Si es que acaso lo intentó. Bueno, si uno ya es más grande y es creyente, puede decir orar o buscar aconsejamiento, ir a seminarios, pero si uno no conocía a Cristo, había muchos recursos que podía haber empleado para eso. Ahora, si eso era un mensaje que venía tan fuerte de nuestro Padre, lo más probable es que nunca eso lo lográbamos estabilizar, porque ese mensaje continuaba viniendo y nos esforzábamos en la escuela, tratábamos de hacernos el simpático, el agradable y demás, pero eso no alcanzaba, porque si yo trataba de compensarlo con eso, inmediatamente al día siguiente yo volvía a recibir otro mensaje negativo que me desarticulaba todo lo que yo había tratado de hacer para mostrar que no era de esa manera. Cuando eso no funciona, uno empieza a desesperarse, y aquí es donde recurre en el cuadro D, a cosas que algunos llaman mecanismos de supervivencia, formas de sobrevivir, mecanismos de defensa. Es decir, uno se esforzó, trató de hacer todo lo posible, no logró cambiar eso en su casa ni cómo uno se sentía, y entonces buscó lo que llamamos un ídolo. Esos mecanismos de defensa, de supervivencia, no son más que ídolos. ¿Se acuerda que anoche hablamos de ídolos? Que un ídolo es todo aquello a lo cual yo recurro para cambiar una situación en lugar de recurrir a Cristo. Donde yo creo que eso va a actuar, va a funcionar, para que yo pueda aliviar el dolor o resolver una situación, pero que es momentánea, nada más, es el momento. Cuando eso se disipa, yo vuelvo a mi realidad. Entonces uno, ¿qué buscó? Si es el caso suyo, tuvo una infancia así difícil, y todo lo que pudo haber hecho para compensar la actitud de su padre no funcionó, ¿a qué recurrió? A veces a uno dice, bueno, ya me escondo, me voy de casa, me paso todo el día fuera de mi casa con mis amigos, con los compañeros jugando al fútbol, o con mis amigas, y no estoy en casa, y cuando llego a casa mi padre está dormido, así ya no me ve. Hay miles de recursos en los cuales uno se busca, que son ídolos en definitiva, porque ellos nos permiten amortiguar eso que no podemos cambiar. Lo hacen que no sea un impacto tan grande sobre la vida. Bueno, y aquí hay muchas cosas feas, desde drogas, sexo y alcohol, hasta, como decía el pastor hoy, hasta títulos, el ministerio, puede ser algo, a veces llegamos a grandes y seguimos con esa imagen. Entonces, el ministerio, un jovencito siente todas esas presiones en la casa y se pasa todo el día en la iglesia. Por eso, pastores, cuidado cuando tenemos a alguien, una hermana o un hermano que está en la iglesia, y es fantástico porque de la mañana a la noche contamos con ellos en la iglesia. El jovencito está todos los fines de semana, todos los días en la iglesia. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué está pasando? Eso es una luz roja que también nos ayuda a nosotros para ministrar a otros que de pronto viven en la iglesia. Miremos lo que puede estar atrás. Ahora, eso no satisface el alma, no satisface, porque la droga tiene su tiempo, el alcohol tiene su momento, el sexo tiene sus instantes, el escuchar música también hay que salir a la realidad, el ministerio también tenemos que volver a nuestra casa y enfrentarnos con nuestra realidad. Entonces, cuando eso no sirve, ¿qué sucede con esto? No hace más que comprobar esa imagen negativa que nosotros teníamos, lo que decía el pastor Wells recién, o comprobar la imagen negativa y tener que esforzarme por seguir cambiándola y hacer nuevamente todo ese ciclo vicioso, o
he recurrido a Cristo. Pero si no he recurrido a Cristo porque no lo entendí, porque me pareció que tenía que resolverlo yo, porque me parecía que ir a Cristo por tonterías, que mi padre me trata mal, ¿no? A Cristo había que ir por el tema de ir al cielo o no ir al cielo, o cosas muy grandes. Y a veces no podemos abrir nuestro corazón a personas y tampoco eso nos permite a veces abrir el corazón al Señor. Tengamos esto por un lado, veamos otros elementos que entran en la historia de nuestra vida o la de la persona que estamos ministrando. Le pedimos que ponga 5 palabras con las cuales su papá le describiría. Supongamos que el papá era alcohólico. Entonces, cuando él estaba ebrio, ¿con qué palabras lo describiría su papá? Lo más probable, vamos a poner algo. Bueno, ustedes pongan algo, yo pongo inútil. El padre siempre decía, sos un inútil, andate de aquí, no te quiero ver, tonto, inútil. Ahora, si esa es la imagen que está recibiendo y ese es el mensaje de identidad que está recibiendo, eso está yendo también a sumarse en este cuadro B. Y vamos a hablar de lo negativo, que es lo más frecuente que encontramos. Entonces, si es inútil, entonces usted vuelve a confirmar que lo que su papá le está diciendo es que es un fracasado. Por ejemplo, ¿qué hace entonces para eso? Continúa buscando maneras de cambiar eso para que su papá vea que no es un fracasado. Entonces estudia, saca buenas notas en la escuela, trata de esforzarse por ser mejor, por cambiar la actitud de su padre, cambiar el concepto de su padre. Entonces busca de ese tipo de cosas. Y sin embargo no puede porque vuelve a su casa y sigue recibiendo el mismo mensaje. Entonces puede caer en un patrón de ídolos que antes, en algún momento buscó en las drogas y no lo encontró, y ahora la droga le sumó el alcohol o le sumó el odio a sí mismo. Y entonces uno se odia tanto a sí mismo que parece que eso es como si uno estuviera, ¿vieron cuando le dan la anestesia a uno y uno no siente nada? Entonces odiarse a sí mismo es como una anestesia para todo ese odio que uno recibe del lado de afuera. Ahora, nada de eso supongamos funcionó. ¿Y qué hace entonces esto? Si no funcionó, me vuelve a confirmar esa imagen, ese mensaje de identidad que yo he recibido. Pensemos en lo que nuestra madre era, ¿no? Cómo era ella. A veces sucede que hay una especie de balanza, de bipolaridad. Si el padre era muy malo, la madre era súper permisiva y permitía todo, y todo era una compensación para que no suframos tanto los embates o la agresión de papá. Pero a veces también nuestra madre tenía problemas, a veces ella tenía cosas sin resolver. Y quizá una de las más grandes era justamente la conducta de nuestro padre. Y ella estaba inestable, entonces nos gritaba, nos golpeaba, o nos insultaba, o nos decía cosas impropias. Entonces, ¿qué imagen me dio eso? ¿Cómo me describiría mi mamá? A ustedes tienen 2 aquí. Papá me describiría, sí, es el que estoy viendo, pero en sus hojas ustedes tienen papá 3 cosas, papá me describiría 3 cosas, mamá 3 cosas, mamá me describiría 3 cosas, ¿verdad? Ese ahí el de ustedes. Este es un gráfico buena, violenta, explosiva, permisiva, en fin. Y aún ella siendo permisiva, a veces no alcanzaba, supongamos que su mamá era permisiva. Y permisiva es la persona que concede, dice que todo está bien, que nunca pone límites, que nunca pone disciplina. Entonces, permisiva, pero sin embargo no alcanzaba eso, o eso me trataba a ella de dar una imagen positiva y que yo soy exitoso. Pero después se creaba ese conflicto. Por un lado papá me dice que yo soy un inútil, por otro lado mamá me dice que soy exitoso. Alguna de esas cosas tiene que, por lo general, superponerse a la otra y generar mucha incertidumbre. Y a veces es mejor tener una imagen clara de una cosa o de otra, pero cuando tenemos mitad de una y mitad de otra, es un tremendo conflicto interior. Entonces eso aumenta nuestra necesidad de tener que buscar alguna manera de cambiar todo eso. Y cuesta mucho cambiar las cosas cuando uno me dice que soy muy bueno y papá me dice que soy muy malo.
Entonces, ¿cómo hago para conformar a los dos? No obstante, todo lo que yo puedo intentar, y que puede haber muchas otras cosas más aquí abajo que ustedes podrían haber intentado, ustedes son las personas que aconsejan. Si nada de eso funcionó, ¿cómo hicieron para poder sobrevivir? Porque si no, uno se destruye y tiene que buscar necesariamente algún recurso de supervivencia. Les vuelvo a decir, los llamamos ídolos. Generalmente cosas que trajimos de nuestra experiencia pasada, si somos adultos. Eso no funcionó, entonces vamos nuevamente a buscar un ídolo, y si había uno que practicábamos antes, que era el alcohol o el sexo o escuchar música, vamos frente a toda esa agresión que estamos recibiendo alrededor, ese desconcierto, vamos a reforzar eso. Si yo me pasaba 2 horas escuchando música, quizá me pase todo el día escuchando música y evadiéndome de la vida. Y si yo, por ejemplo, me gustaba salir unas horas de mi casa, estar con mis amigos en la calle, y puedo pasarme todo el día en la calle con mis amigos. Salgo a la mañana, vuelvo a la noche y ya nadie me molesta, nadie me fastidia, mi padre está durmiendo y yo simplemente voy a mi cama y a lo sumo me encontraré a la mañana siguiente. Pero evito las agresiones de esa manera, escapando de mi realidad. Si eso no funciona, porque eso es momentáneo, es un paliativo, no funciona, eso que hace, cuando yo veo que no me ayuda, eso refuerza este ciclo de esto. Y ustedes ven como todo, tarde o temprano, nos va llevando, porque el enemigo se encarga de esto, nos va llevando de nuevo a confirmar esos aspectos negativos que nosotros teníamos de nosotros. Y piensen que no hablo solamente de ustedes, sino de aquel a quien están ministrando. Y si les sirve, hermanos, y les sana y les bendice, tómenlo. Pero no estamos insistiendo en que ustedes están en esta condición. Aunque algunos por ahí sí. Pero si les sirve, hermano, gloria a Dios y aprovechelo. Le va a dar un mejor conocimiento de sí mismo. Ahora, todo esto es muy importante entender que las distintas reacciones de todo esto dependen de cuál es nuestra personalidad. Porque si usted era pequeño y una persona activa, a usted le decían alguna cosa y usted salía y se iba a jugar al fútbol 2 horas y volvía exhausto de jugar al fútbol, y eso era su escape, su válvula de soltar presión. Entonces, pero si usted es una persona reflexiva que ama la verdad y su padre decía, eres un inútil o una inútil, esa palabra cala muy hondo, duele mucho. Usted dígale que es un inútil a una persona activa y dice, sí, ¿qué me importa? Y se va. Pero dígale que es un inútil a una persona reflexiva, alguien que le da mucho peso a las palabras que reciben, y la persona se hunde y desaparece. Entonces, o lo mismo le puede pasar a una persona emotiva, donde si le dicen que es culpable de algo, se dice, sí, soy culpable, sí, la culpa es mía. Ahora, entonces, depende de cómo sea nuestra personalidad, cada uno de esos mensajes va a tener un distinto efecto, como decíamos ayer. En una familia de 5 hijos, con un padre alcohólico, uno es médico, el otro es abogado, el otro vive en la casa, no se va, el otro vive en la calle y el otro es un alcohólico. ¿Por qué? Porque tenían diferentes rasgos de personalidad. Entonces, fíjese, el reflexivo ama la verdad, es una persona leal, es obsesiva, las cosas tienen que ser así y se va a esforzar que sean así. Odia lo desconocido, ve las fallas en otros, le gusta la dirección, quiere que otros inicien las relaciones, le cuesta tomar decisiones porque siempre está analizando, ¿y si esto? ¿Y si aquello? Y si toma esta decisión, entonces está dando 3 o 4 pasos más adelante, cuáles pueden ser las repercusiones de su decisión. Y son tantas las variantes que hay, las variables, que nunca toma una decisión porque siempre tiene miedo que esa decisión se encadene con otra después y que al final resulte ser perjudicial. Mientras que el activo ve la situación y dice, lo hago, y después sale a lo que salga. Como el que está tirándole algo que está en el agua, y tenemos una expresión así que dice, salga pato o gallareta. La gallareta es un pato duro que nadie lo puede comer. Salga pato o gallareta, yo le tiro. Después veremos qué es lo que casé, ¿no? Así es el activo. Le da para adelante, ama el desafío o el reto, no quiere ser controlado. Su tarea la identifica a través de otros. Odia sentirse atrapado, asume riesgos, no se confunde con los hechos, detesta los defectos,
la persona activa no soporta que haya otro que no haga las cosas bien. Las tiene que hacer como yo, y basta. ¿Por qué no lo puede hacer como yo? No puede soportar que otro no aprenda a manejar la computadora, o no aprenda a manejar el automóvil, o que no aprenda en la cocina, no aprenda, mi hija activa, no aprenda a freír la cebolla hasta cierto punto y nada más, que le quiere enseñar la mamá, y siempre quema la cebolla, y siempre hace esto y aquello. No soporta ver que otra persona no haga lo que uno le indica o como uno le quiere enseñar. Y el emotivo, por supuesto, equipara las relaciones con su identidad. Si tiene una buena relación con los demás, se siente seguro. Si de pronto alguien le critica algo, o lo hace sentir incómodo, o lo desprecia, se hunde y ya después no puede más decirle, acercarse a esa persona, porque la otra persona de alguna manera lo hizo sentir menos, lo menoscabó, y le cuesta una enormidad remontar las relaciones otra vez. Odia causar daño, nunca quiere ofender a nadie, es afectuoso, impulsivo, siente culpa muy fácilmente, como decía el pastor Well. Si alguien le dijera yo hoy, esta mañana fue todo mal porque usted tal cosa, y sí, ya le cargamos toda la culpa de la reunión que salió mal. La comunicación para él es señal de amor. Si no hay comunicación, para él no hay amor. El amor se manifiesta a través del habla, del conversar, de la relación física, la relación de intimidad. Todo eso le habla a él de amor. Mientras que escuchábamos anoche que la persona reflexiva demuestra su amor a través de las cosas pequeñas que hace para bendecir a la persona que ama. Es decir, y da una segunda oportunidad. Ahora, cada uno se da cuenta qué diferentes que son estos rasgos de personalidad. Entonces, cada uno de estos rasgos nos va a llevar que un mensaje, digamos, de un padre alcohólico que me decía que soy un inútil, si yo soy reflexivo lo voy a tomar de una manera, si yo soy activo lo voy a tomar de otra, y si soy emotivo lo voy a tomar de otra. Y eso es la manera en que muchos, como dijimos, en un mismo ambiente familiar, 5 hijos o 3 hijos no se crían igual, no responden de la misma manera, aun cuando en la casa a todos les gritaban, o a todos les compraban cosas nuevas, o a ninguno les compraban cosas nuevas, o todos tenían que trabajar, o ninguno trabajaba, o todos eran insultados, o ninguno era insultado. Eso hizo que cada personalidad respondiera de manera diferente. Entonces, todo esto llega un momento en que todas estas cosas negativas, ya esto está, y estas imágenes negativas, por supuesto, siempre van a parar al hombre interior, ese que está formado en el mundo, como dijimos, porque ha recibido mensajes, que se ha formado en el vientre del mundo. El hombre exterior, este hombre exterior se formó en el vientre de nuestra madre. Pero dijimos que el hombre interior se formó en el vientre del mundo. Entonces el mundo es el que lo formó con sus mensajes de identidad. Entonces cuando este mensaje de identidad no se resuelve porque se refuerza y los mecanismos que yo pongo para cambiarlo no funcionan, me lleva a sentir que este hombre interior tiene un problema. Y si los mensajes siguen y sigue la situación, eso nos va a terminar llevando en una espiral depresiva y en un odio a uno mismo y en una imposibilidad de poder enfrentar nuestra vida y una inestabilidad muy grande, que generalmente son las personas que van a recurrir a ustedes y les van a decir: pastor, yo no sé si vivir ya o no vivir, yo ya no le encuentro sentido a la vida, ya no puedo más, esto no lo soporto más. Muchos en ese momento llegan a Cristo y el Señor cambia sus cosas. Otros no permiten todavía tanta libertad que el Espíritu les cambie, otros por su carácter, en fin, hay muchas variantes, pero ustedes se van a encontrar aconsejando a personas creyentes y no creyentes también, y cuando es creyente le puede hablar de lo que es ponerla y descansar en Cristo, y cuando no es creyente usted puede tener la oportunidad, la puerta abierta para decir: Cristo cambia estas cosas, Él las cambia. Cristo da una nueva vida, Cristo le puso una nueva vida dentro de usted, le puede explicar lo de Adán y lo demás sin ningún peligro, aunque no sea creyente. Usted puede explicarle tranquilamente que todos nacimos con la vida de Adán y que esa es la vida que fue formada en el mundo y que está recibiendo todos esos mensajes.
pero que Cristo quiere tomar esa vida y sacarle de allí y poner una vida nueva. Y en esa vida nueva que Dios pone, no hubo desprecios, en esa vida nueva no hubo violaciones, en esa vida nueva no hubo violencias, no hubo mensajes negativos. Esa vida es nueva. Lo que queda es el bagaje, los recuerdos en la mente de esa vieja vida. Pero 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas y que todas las cosas están siendo hechas nuevas. Así que en Cristo no hay nada que la cercanía de Cristo no pueda sanar ni resolver. Y voy a dejar al pastor Wells, que ahora él va a continuar con otra aplicación más de esto. Pero que les sirva, hermanos, a ustedes para poder analizar, y uno puede tener este gráfico y usarlo, pero ya no necesita el gráfico, porque ustedes pueden darse cuenta de los cuadros, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue? El gráfico está puesto para que ustedes tengan una idea, pero después uno lo hace en un pedazo, una hoja de papel, y simplemente sigue ese circuito y se da cuenta dónde los elementos realmente afectaron la vida de la persona que usted tiene delante, y eso el Espíritu Santo ahí le abre a usted la capacidad, porque uno no va con recursos, con herramientas para todas las situaciones. El cristiano, cuando va a aconsejar, va a aconsejar con lo que el Espíritu le da en ese momento y la revelación que Dios le da en ese momento para poder hablar a la persona lo que precisamente el Espíritu Santo sabe que esa persona necesita. Nosotros no tenemos una lista de respuestas ya enlatadas, preparadas para dar. Solo decimos lo que el Espíritu Santo nos enseña para decir en ese momento. Does the diagram make some sense to you? ¿Tiene sentido ustedes el circuito este que hemos hecho? In understanding yourself Para comprenderse a sí mismos and how you act the way you do. y por qué nos comportamos o actuamos de la manera en que actuamos. And if you'll do this when you're discipling people, Y si ustedes hacen esto cuando están discipulando a las personas, it'll keep you from chasing a lot of rabbits. eso les va a evitar que se desvíen y se vayan por las ramas. Because someone may come to you and say, I feel very inferior. Porque alguien quizás se acerque a usted y le diga, yo me siento muy inferior. And I say, well, let me ask you some questions Entonces yo le digo, permítame hacerle unas preguntas. and fill out this diagram. Y entonces completo este diagrama, este gráfico. And then we'll talk about inferiority. Y después vamos a hablar de la inferioridad. And then when we get done, I'll start counting all the problems. Y entonces cuando terminamos esto, yo empiezo a contar todos los problemas. And I'll say, well, you've got 35 problems. Y le digo, bien, usted tiene 35 problemas. And you came in to talk about inferiority. Y usted me vino a hablar acerca de su inferioridad. The other thing is this. Lo otro es esto. We begin to understand what pushes people's buttons. Nos empezamos a dar cuenta qué es lo que genera las reacciones de las personas. So I gave some examples yesterday. Ayer lo di algunos ejemplos. I could never clean the house well enough for my Yo mother. nunca podía limpiar bien la casa para satisfacer a mi madre. That made me feel defective. Eso me hacía sentir defectuoso. So 40 years later, De modo que 40 años más tarde, I receive a similar message from my wife. yo recibo un mensaje similar por parte de mi esposa. And it stirs up all these old feelings. Y eso remueve todas esas emociones antiguas. And we find ourselves constantly controlled by other people. Y nos encontramos constantemente controlados por otras personas. And we want to understand why they control Y us. queremos entender por qué nos controlan. And when you look at someone's image, you'll understand why they do a lot of the things they do. Y cuando nosotros analizamos y tomamos conciencia de la imagen que tiene una persona de sí misma, descubrimos por qué hacen todas esas cosas que hacen. I see a lot of women who are down daters. Yo veo muchas mujeres que siempre en la relación con las personas o con un hombre buscan a alguien que sea menos que ella. They have the tools to be rejected, Tienen las herramientas para ser rechazadas, but they don't have the tools to be loved. pero no tienen las herramientas para ser amadas. So if I said to some of you women, De modo que si yo le dijese a ustedes, alguna de ustedes mujeres, you're beautiful, usted es hermosa, you're talented, talentosa, you have abilities, usted tiene capacidades, you're fun, usted es una persona agradable the para first thing estar. that would come into your mind Lo primero que usted va a pensar is, what does he want? es qué estará buscando esta persona. Because you don't believe it yourself. Porque usted misma no lo cree de sí misma. Because of the message that you got as you grew up. Debido a los mensajes que recibió cuando usted crecía. Now, everyone hates a contrast. Ahora, todos no deseamos de ninguna manera los contrastes. So if you feel worthless, De modo que si usted se siente inútil you won't date someone with more worth. o sin valor, usted no va a buscar una persona con más valor que usted para formar una relación. Or if you teach
because it'll put too much pressure on you. porque eso va a ejercer demasiada presión sobre usted. So you'll date someone with less worth, Entonces usted va a buscar formar una relación con una persona que tenga menos valor que usted. and the pressure will be that way. Y entonces la presión estará dirigida en la otra dirección. Now, if you had a rejecting father Ahora, si usted tuvo un padre que le rechazaba, that made you feel unlovable, que le hacía sentir que no era digno de ser amado, your father's also a man, su papá también es un hombre, so we could say it was a rejecting man, entonces podemos decir que era un hombre que made rechazaba, you feel unlovable. el que le hacía a usted sentir que no era digna de ser amada. What kind of a man would a woman look to make her feel loved? ¿Qué clase de persona va a buscar una mujer así para poder sentir que es amada? Well, we would say a loving man. Y nosotros cualquiera pensaría un hombre que la ame y la respete. But it wasn't a loving man that made you feel rejected. Pero no fue un hombre que amaba, que la amaba, quien le hizo sentir rechazada. It was a rejecting man that made you feel unloved. Era un hombre que la rechazaba el que le hizo sentir que no era digna de ser amada. And only a rejecting man then can take away the feeling. Y entonces solamente un hombre que la rechace puede quitarle esos sentimientos de antes. So you'll see women who were rejected as children Y así van a ver cómo mujeres que fueron rechazadas de niñas go for a rejecting man terminan estableciendo una relación con un hombre que las rechaza. to take away the feelings. Y eso es para quitar esas emociones y And all he sentimientos. does is add to them, Y lo único que hace ese hombre es agregar, como dije antes, is to kill the outer life. es matar la vida exterior. But it won't do any good. Pero eso no va a servir. The inner life is still there. La vida interior todavía está allí. So what is God's solution for fixing De this modo que, inner ¿cuál life? es la solución de Dios para arreglar, para reparar esa vida interior? And as we mentioned last night, Y como mencionamos anoche, people immediately run to the tree of the knowledge of good and evil las personas inmediatamente corren para tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, for their solutions. buscando allí solución. They believe that understanding will set them free. Esas personas creen que la comprensión las va a hacer libres. Often I see people that have been in counseling in other places for 7 years. A menudo yo veo personas que han estado siguiendo el aconsejamiento durante 7 años. Or I do training for psychiatrists and psychologists. O a veces yo hago capacitación para psiquiatras y psicólogos. And I get to this point and I say, if knowledge sets you free, Y yo llego a este punto y yo les digo, si el conocimiento hace libre a una persona, you'll be free usted va a ser libre. because I've given you more information than you get in 50 years. Porque yo le he dado más información de la que usted podría recibir en 50 años. Now, the ministry of discipling and counseling Ahora, el ministerio de discipular y de aconsejar for the Christian para el cristiano is something you cannot fail at. es algo en lo cual uno no puede fracasar. So don't be afraid to jump De in. modo que no tenga temor de realizar. If you sit down with someone and start to ask them these questions, Si usted se sienta con una persona y comienza a hacerle esas preguntas, and you stumble the whole way, y usted tropieza todo el camino, and the words fall out of your y mouth, las palabras usted no las puede coordinar, and you're thinking you messed the whole thing y up, usted cree que ha hecho una confusión enorme de todo, know this, you've done 1,000% better than any psychiatrist. sepa usted esto, que se ha desempeñado 1000 veces mejor que cualquier psiquiatra o psicólogo. Because you pointed the person toward Christ. Porque usted lo que hizo fue dirigir la atención de la persona hacia Cristo. And we can't fail doing that. Y si hacemos eso no podemos fracasar. So it's a ministry you can't fail at. De manera que es un ministerio en el cual no podemos fracasar. And we're all called to make disciples. Y todos estamos llamados a ser discípulos. But we want to change people through knowledge. Pero sucede que tratamos de cambiar a las personas a través del And as conocimiento. we said last night, God's standard is if you're in Christ, Y como dijimos anoche, la norma de Dios es que si estamos en Cristo, you're accepted. somos aceptados. You're out, you're rejected. Si estamos fuera de Cristo, somos rechazados. You're not to eat from the tree of the knowledge of good and No evil. tenemos que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. If you do evil, you go below his standard, Si hacemos el mal, estamos debajo de la norma de Dios and he rejects because you're unrighteous. y Él nos rechaza porque somos injustos. If you do good and become a Jesus plus person, Si hacemos el bien y nos convertimos en una persona que es Jesús más algo, and there's a lot of people that are boasting in something other than Christ, y hay muchas personas que se jactan de otras cosas que no son Cristo, you become self-righteous and you're rejected. entonces usted tiene justicia propia y también es rechazado. You've seen this symbol on the Korean flag, Ustedes habrán visto este símbolo en la bandera de Corea, the symbol for Taoism. el símbolo del taoísmo. It's the foundation for every religion.
Ese es el fundamento para todas las religiones. This is good and this is bad. Aquí está el bien y aquí está el mal. It's the religion of lists. Es la religión de las listas de cosas para hacer. Do the good, Haz lo bueno, don't do the bad, no hagas lo malo, because bad is right behind you. porque el mal está inmediatamente detrás de You need ti to keep doing good. y necesitas estar haciendo permanentemente el It's always bien. adding to the list. Y siempre hay agregados a la lista. If you put a tree trunk on it, Si nosotros le ponemos un tronco de árbol, what do you have? ¿qué tenemos? The tree of the knowledge of good and evil. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Do you know that a lot of Christianity is actually just Christian Buddhism? ¿Saben ustedes que gran parte del cristianismo no es otra cosa que budismo cristiano? The tree of life is never mentioned. El árbol de la vida no se menciona nunca. We just add lists. Simplemente agregamos listas. This is good and this is evil. Esto es bueno y esto es malo. Do the good, not the bad. Hagamos lo bueno y no lo malo. And there's no life in it. Y eso no tiene vida en sí. And we'll never change ourselves by keeping a list. Y nunca nos vamos a cambiar a nosotros mismos siguiendo los preceptos de una lista. Now imagine that you have two cars, Ahora imaginen que ustedes tienen dos automóviles. and it's very hard to find an original steam car Y es muy difícil encontrar uno de esos antiguos automóviles de vapor. because the first cars had steam engines, Porque los primeros automóviles tenían motores a vapor, like a teapot, como una taza, como una cafetera. and they're Tenían un motor como una cafetera. and the problem with a steam engine, Y el problema de una máquina de vapor it's loud, es ruidosa, it's hot, tiene calor, it smells, tiene olor feo it lacks power, y no tiene potencia. and it explodes, Y también puede explotar. just like a person walking with the Adam life. Lo mismo que sucede con una persona que camina con la vida de Adán. They're loud, Son personas they ruidosas, smell, tienen olor feo, they explode, explotan, they don't have any power. no tienen poder. So they created the petrol engine. Entonces crearon el motor a explosión, el motor de It was combustible. a superior engine, Era un motor superior, cool and quiet and powerful, fresco, silencioso, poderoso, stable. estable. It's hard to find an original steam car Es difícil encontrar un automóvil de vapor original, because you know what the people did? porque ¿saben lo que hacían los dueños? They just took the steam engine out Simplemente retiraban la caldera de vapor and they exchanged it for another engine, y lo reemplazaban con otro motor. and they had the same car Y tenían el mismo automóvil, but a different engine. pero con otro motor. God created Adam Dios creó a Adán and he gave him an Adam life y le dio una vida de Adán that was defeated by all things. que era derrotada por todas las cosas. Jesus did not come to improve you. Jesús no vino para mejorarnos a nosotros. He came to remove you Él vino para reemplazarnos and to take this life out of you y para sacar de nosotros esa vida de Adán and to give you his life. y poner en nosotros la vida de Él. Now, if the inner life and outer life make up you, Ahora, si la vida exterior y la vida interior forman lo que somos cada uno and you get a new inner life, y nosotros recibimos una vida interior nueva, in 2 Corinthians 5:17, en 2 Corintios 5:17, Paul says this, Pablo dice esto, you become a brand new creation. que hemos llegado a ser una nueva criatura. That means that what you did, Quiere decir que lo que uno hizo, you never did. nunca lo hizo. And what happened to you Y lo que le sucedió a usted, never happened to you. nunca le sucedió. And what you did, Y lo que usted hizo, you didn't do. usted nunca lo hizo. And the proof is in your struggles. Y la prueba está en las luchas que usted sufre. So if I said to all of you for the next week, Si yo les dijera a todos ustedes durante la próxima I semana, want you to wear the clothes you wore when you were 7, quiero que usen las ropas que usaron cuando tenían 7 años, how comfortable would you be? ¿cómo se sentirían de cómodos? Go to work, Vayan a trabajar, go shopping, vayan de compras, visit the relatives, visiten a los familiares, go apply for a job, vayan a solicitar un empleo, preach in the church. prediquen en la iglesia. Wouldn't you be happy when the week was over ¿No se sentirían felices ustedes al terminar la semana? and you could get rid of the clothes? Cuando podían quitarse esas ropas. Why? ¿Por qué? You're not
7 anymore. Porque ustedes ya no tienen más 7 años. And they don't fit. Y esas ropas no son de su And talla. accepting Christ is not getting something, Y aceptar a Cristo no es recibir algo, but becoming something. sino pasar a ser algo. And you can't wear the old clothes you used Y to. uno ya no puede vestir las ropas antiguas que antes usaba. When you think about your failures in the past, Cuando usted piensa acerca de sus fracasos en el pasado, you're thinking about this person, usted está pensando en esta persona and you're trying to put those clothes on this one. y usted está tratando de poner las ropas de esa otra persona en la otra. Well, they fit this person, Bien, esas ropas son de la talla de esa persona, but they don't fit this person. pero no son de la talla ya más de esta otra One persona. day you'll wake up and you'll have a revelation, Un día usted se va a despertar y va a tener una revelación. and you see your old clothes in the corner. Y va a ver en un rincón de su habitación las antiguas ropas, My depression, mi depresión, my guilt, mis culpas, my sin, mi pecado, all of those things. todas esas cosas. And I'll say, you know, I could put those on today, Y uno dice, quizá hoy yo podría vestirme de todo eso, but they don't fit me anymore. pero ya no son de mi talla. And I'll just struggle all day. Y simplemente va a ser una lucha pretender usarlas durante todo el That's why día. when you try to put on anything of the old life, Por eso cuando tratamos de vestirnos de alguna cosa, cualquiera que sea de la vieja vida, you become uncomfortable. nos sentimos incómodos. He exchanged lives with you. Dios intercambió vidas, reemplazó vidas en You nosotros. might look the same, Quizá presentemos un aspecto igual, but you are not the same. pero no somos la misma persona. And your struggles prove that. Y nuestras luchas lo demuestran, lo comprueban. Now, how does he exchange my life? Ahora, ¿cómo hace Él para reemplazar mi vida? Well, here's Adam and Eve, Aquí tenemos a Adán y Eva, and Adam and Eve have children y Adán y Eva tienen hijos, all the way down to you. toda la descendencia hasta llegar a nosotros. So there they are. Ahí los tenemos a ellos, Here's your relatives, ahí están nuestros familiares, and then here's your mother and y father, ahí tenemos a nuestra madre y padre, and then here's your birth. y ahora aquí está su nacimiento. If your mother would have died when she was 3 years old, Si su madre hubiese muerto cuando ella tenía 3 años de edad, where would you be today? ¿dónde estaba usted hoy? You'd be missing. Usted no estaría aquí, That's why those chairs back there are no empty. existiría, porque por esa razón hay tantas sillas vacías. Their mothers died when they were 3. Sus madres murieron cuando tenían 3 años. Well, where were you when your mother was 3? Ahora, ¿dónde estaba usted cuando su madre tenía 3 años? Where were you? ¿Dónde estaba? Well, it's a biological fact. Es una realidad biológica. Every baby girl Cada niña, bebé, is born with all the eggs she'll ever have. nace con todos los óvulos que va a liberar en toda su vida. They develop, she doesn't produce them. Esos se desarrollan, ella no los produce. And she had them when she was in her mother. Y los tenía cuando estaba ella dentro de su madre. Where were you when your mother was 3? ¿Dónde estaba usted entonces cuando su madre tenía 3 años? In her. Usted estaba en ella. And if she would have died, you would have Y died. si ella hubiese muerto, usted también moría. And it's a miracle you're here Y today, es un milagro que usted esté aquí hoy. because if your great-great-grandmother would have died in 700 BC, Porque si su tatarabuela hubiese muerto en el año 1700 antes de Cristo, you wouldn't be here. usted no estaría aquí. And the same is true about your father. Y lo mismo es cierto respecto de su padre. You were in him. Usted estaba en él. Hebrews 7 teaches it. Hebreos capítulo 7 lo enseña. Was Melchizedek the greatest priest? ¿Y fue Melquisedec el sacerdote más importante? He said yes, Ahí dice sí el autor, because Abraham gave money to him. porque Abraham le dio dinero. And when he gave the money, Y cuando él le dio dinero, Levi, who came after Melchizedek, Leví, quien vino después de Melquisedec, was in his father Abraham. ya estaba dentro de su padre Abraham. So he gave the money too. De modo que él también le dio dinero. When Adam and Eve were in the garden, Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, where were you? ¿dónde estaba usted? In them. En ellos. And when they fell Y from cuando ellos God, cayeron, what se happened apartaron to de Dios, ¿qué sucedió con usted? you? You went with them. Nosotros caímos con ellos. So you're born with a physical body, De manera que nacemos con un cuerpo físico, but an inner life that was dead to God. pero con una vida interior que estaba muerta para Dios. Now, what is eternal life? Ahora, ¿qué es la vida eterna? We say that it's life forever in heaven with God. Decimos que es la vida para siempre en el cielo con Dios. But
Eternal life is another name for Jesus. Pero la vida eterna es otro nombre para Jesús. That's what it says in 1 John. Eso es lo que dice en 1 Juan. He was there from the beginning, Él estuvo allí desde el principio and there's nothing that exists outside of him. y no hay nada que exista fuera de Él. He was there when the world was Él created. estuvo ahí cuando el mundo fue creado, He became a man. se hizo hombre, He suffered all the rejection. sufrió todo el rechazo, He conquered the body of man. conquistó el cuerpo del hombre, Was crucified, fue crucificado, raised, resucitó and he's seated in heaven. y está sentado en los cielos. Now, maybe no one ever told you this, Ahora quizá nadie les dijo esto, but here's what happened. pero esto es lo que sucedió. You were in Adam and Eve Ustedes estaban en Adán y Eva when they became dead to God. cuando ellos resultaron muertos para Dios. Their life was passed on to you. La vida de ella le fue transmitida a usted. Your parents gave you an outer life and an inner life. Sus padres le dieron una vida exterior y una vida interior. The outer life took its shape in your mother, La vida exterior tomó su forma en el vientre de su the inner madre, life in the world. la interior en el vientre del mundo. You didn't know who you were, Usted no sabía quién era, so you looked to others to tell you. entonces buscó que otros le dijeran quién era. You developed an image Desarrolló usted una imagen you try to change. una imagen que le controla y que usted está tratando de cambiar. When you can't change, you get angry. Cuando no la puede cambiar, se enfada, You fall into idols, cae en los ídolos and it proves this very thing you're trying not to be. y comprueba precisamente aquello que usted está tratando de no ser. And maybe no one told you this, Y quizá nadie les dijo esto, but the day you believed in Christ, pero el día que ustedes creyeron en Cristo, He took that life Él tomó esa vida and He put it in Christ. y la puso en Cristo. Now, wherever your relatives are, Ahora, donde quiera que sus familiares estén, you're in them. usted está en ellos. Now you're in Christ. Ahora usted está en Cristo. And wherever He Y is, donde quiera que Él esté, you're in Him. usted está en Él. He was there when the world was created. Él estaba allí cuando se creó el mundo. And now that you're in Him, Y ahora que usted está en Él, where were you when the world was ¿dónde created? estaba usted cuando el mundo fue creado? There. Allí. And Ephesians says He knew you. Efesios dice que Él nos conoció, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. He's seated in heaven, Él está sentado en el cielo and you're in Him. y usted está en Él. So where are you? Así que en este sentido, ¿dónde está usted? Seated with Him in heavenly Sentado places. con Él en los lugares celestiales. He was crucified, Él fue crucificado and you're in Him. y usted está en Él. So what happened to you? De modo que, ¿qué sucedió con usted? I've been crucified with He Christ. sido crucificado con Cristo It's no longer I who live, y ya no vivo yo, but Christ who lives in me. sino Cristo que vive en mí. And the life that I now live, Y lo que ahora vivo, I live by the faith of the Son of lo God. vivo por la fe del Hijo de Dios. Do you know that you're a very, very strange creature? Saben, ustedes somos criaturas muy, muy extrañas, Because you're half flesh porque somos mitad carne and half spirit. y mitad espíritu. Nothing else is made like that. Ningún otro ser está hecho así. And if you lean this way, Y si nos inclinamos hacia este lado, you can listen to the traffic in the world. podemos escuchar el tránsito en el mundo, el tráfico. But if you lean this way, Pero si nos inclinamos hacia el otro lado, you can hear spiritual traffic. podemos escuchar el tráfico espiritual. Have you ever heard spiritual traffic? ¿Alguna vez escuchó, oyó el tráfico espiritual? Being accused, Ser acusado, being blessed, o ser bendecido, or being told you're loved. o ser que recibir palabras de que usted es amado o amada, Angels speaking, ángeles que hablan, demons speaking. demonios que hablan, When you lean this way. cuando uno se inclina para este lado. And some people lean too far this way into the world. Y algunos se inclinan excesivamente hacia este lado, hacia el mundo. And we talked about them. Those are the churches Y ya hablamos de ellos, esas son las iglesias that follow what the world's doing. que siguen lo que el mundo está haciendo, Only they baptize solo que lo han bautizado and call it Christian. y le han llamado cristiano. Then there's people that lean too far this way. Y luego también hay personas que se inclinan excesivamente para el otro lado And they go to monasteries. y se van a un monasterio. And in the whole history of the church, there's not a recorded revival in a Y monastery. en toda la historia de la iglesia no existe un solo avivamiento registrado que haya empezado en un monasterio. You're an amazing being. Cada uno de nosotros somos un ser sorprendente. You know I can do things in my flesh Saben, yo puedo hacer cosas en mi carne that affect my spirit. que afectan mi espíritu. That's wild. Eso es increíble. I can give money with my flesh Yo puedo dar dinero con mi carne
and store up in heaven riches for y yo myself. puedo acumular riquezas en el cielo para mí. Isn't that amazing? ¿No es sorprendente eso? And I can do things in my Y spirit yo puedo hacer cosas en mi espíritu that affect my flesh. que tienen efecto sobre mi carne. And God can touch my spirit Y Dios puede tocar mi espíritu and heal my flesh. y sanar mi carne. Now there's many spiritual realities. Ahora, hay muchas realidades espirituales para nosotros. Take baptism. Tomemos el bautismo. Some people say baptism saves you. Algunas personas dicen que el bautismo nos salva. They're leaning too far this Se way. están inclinando demasiado en este lado. Other people say it's a symbol. Otras personas dicen que es un símbolo. Well, it's not a symbol. No es un símbolo, It's a spiritual reality. es una realidad espiritual. Something in my flesh Algo en mi carne that affects my spirit. que tiene efecto sobre mi espíritu. When it comes to communion, Cuando se trata de participar de la cena del Señor, some people say it's a symbol. algunas personas dicen que es un símbolo. Well, Paul says when you're not keeping this symbol properly, Pablo dice, cuando ustedes no cuidan correctamente de este símbolo, you'll die. se van a morir. That's why some of you are dying. Por eso algunos están muriendo. How can you die from a symbol? Ahora, ¿cómo es posible morir de un símbolo? So it's not a symbol. De modo que no es un símbolo. And we move over here, Y pasamos a este lado, and the Catholics would call it y los transubstantiation. católicos van a decirle que es transustanciación. The bread becomes his body, Que el cuerpo se convierte en el cuerpo del and Señor. blood somewhere in your throat and your stomach. Y la sangre en algún momento del estómago y de la garganta, el vino se convierte en sangre. It's a spiritual reality. Es una realidad espiritual. It's something I do here Es algo que yo hago aquí, that affects me deeply here. que tiene un profundo efecto aquí. The next time you take communion, La próxima vez que usted participe de la cena del Señor, remember this diagram, recuerde este circuito, because you take the bread porque usted toma el pan, unleavened, pan sin levadura, because there was no leaven in him, porque no había levadura en él, and you crush it, y usted lo muele, because he was crushed. porque él fue molido. But who else was Pero crushed? ¿quién más fue molido? Where was I when he was crushed? ¿Dónde estaba yo cuando él fue molido? In him. En él. Who else was crushed? ¿Quién más fue molido entonces? I was. Yo. ¿sí? It's a great celebration. Es una celebración enorme. I love it. A mí me encanta. I bite very hard, Yo muerdo con fuerzas, because the worthless, porque el inútil, the unacceptable, inaceptable, the failure, fracasado, Mike was put to Mike death. murió allí. And it's a fact. Y es un hecho. And I have it all. Y lo trago con decisión. And he took all my... Now I have no life. Ahora no tengo vida. It's been crushed. Ha sido molida. I need one though. Necesito, sin embargo, una vida. And what is the cup? ¿Y qué es la copa? The blood. La sangre. And what's in the blood? ¿Y qué hay en la sangre? The life that wins, La vida victoriosa. that lived in a man. La vida que vivió en un hombre. Jesus, come and be mine. Jesús, ven y sé mi vida. And it affects me here. Y eso tiene efecto en mí aquí. Come and be my hope, Ven y sé mi esperanza, my joy, mi gozo, my wisdom, mi sabiduría, my victory, mi victoria, my encouragement. mi estímulo. Let your blood flow through me. Permite que tu sangre fluya a través de mí. Right now you have enough poison in your body to kill 5 people. En este momento cada uno tenemos suficiente veneno en el cuerpo como para matar a 5 personas. But the blood cleanses it. Pero la sangre lo está permanentemente limpiando. And here you sit. Y aquí estamos sentados. Jesus, let your blood cleanse me. Jesús, permite que tu sangre me limpie. I live in a poison world, Yo vivo en un mundo envenenado in a poison body. y en un cuerpo envenenado. But let your blood flow through me. Pero permite que tu sangre fluya a través de mí. And it's a wonderful experience Y es una experiencia preciosa that I have a new life. el hecho de que yo tenga una nueva vida. Now here's the obvious question. Bien, aquí está la pregunta obvia. If Christ is my life, Si Cristo es mi vida, then why entonces ¿por qué do I still feel these old things? sigo yo sintiendo aquellas cosas de antes? Is that a good question? ¿Es una buena pregunta? Why does this stuff still come up? ¿Por qué esas cosas antiguas todavía vuelven? And some people will say, well, in your heart, Bien, algunos van a decir, bien, en su corazón, Christ came in, Cristo entró, the old man moved over, el antiguo hombre se hizo a un and costado they fight, y ellos están en pugna, en lucha, and you need to feed Jesus so he'll be y stronger, usted necesita alimentar a Jesús para que Él sea más fuerte. and then he'll be the one that wins.
Y de esa manera él va a ser el ganador. There's another way to draw that. Hay otra manera de dibujar eso, The sign for Buddhism, el símbolo del budismo, the tree of good and evil. el árbol del conocimiento del bien y del mal. You received a new life, Usted recibió una nueva vida and the old life is gone. y la vida vieja se fue. But here's the problem. Pero aquí está el problema. It frustrates you not because it's a lie, Le frustra a usted las cosas no porque sean una mentira, but because you're trusting something that's dead. sino porque están confiando en algo que está muerto. I would challenge you with something that's nearly impossible. Yo les desafiaría con algo que es prácticamente imposible. Go a day without thinking about yourself. Pasen un día entero sin pensar acerca de sí mismos. Took me 7 years, A mí me llevó 7 años, but I accomplished it. pero lo pude lograr. Then go a week without thinking about yourself. Luego pase una semana sin pensar en sí mismo. That took several more years. Eso me llevó varios años más. I'm just so entrenched thinking about myself. Estoy tan, digamos, obligado, tan presionado a pensar sobre mí mismo. And we don't bury the old life. Y no sepultamos la vieja vida. We just keep trying to improve it. Estamos permanentemente tratando de mejorarla. The wedding bed's very crowded. La cama matrimonial está hay demasiadas personas ahí. Because you have the husband here, Porque tenemos el esposo aquí and then his mummy, y tenemos a su mamá, his dead man there. así y está su hombre muerto allí. Then you have the wife's dead person, Después tenemos al muerto de la esposa and then she's laying there. y después está ella allí. And if he's going to kiss her, Y si él quiere darle un beso a ella, he better stop and kiss the mummy first. es mejor que pase primero. The mummy. Tiene la momia, perdón, soy la mamá, la momia de la vida antigua. No, pues mejor no meter a la mamá en la cama. He better kiss the dead thing first. Sí, mejor que bese a la momia de la vida vieja de su esposa primero. And he better not say anything negative about it, Y mejor, más vale no diga nada negativo acerca de ello, or he's going to pay. porque si no le va a costar caro. When she kisses him, Y cuando ella lo bese a él, she better stop and hug the old man es mejor que se detenga y le dé un abrazo al viejo hombre and give him mouth to mouth, y le dé un beso de boca a boca, or she's going to be in trouble. porque de lo contrario ella se va a encontrar en problemas. In my flesh dwells no good thing. En mi carne no mora el bien. How much more of the old Adam life? Cuanto más en la vida vieja de Adán.